Es de esta manera que les saludamos y le damos la más cordial bienvenida a este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. Todos los sábados, años, ya estamos aquí acompañándote, siempre con un tema específico y con un diálogo agradable. Gracias por estar con nosotros, gracias por prender la radio, gracias por caminar con nosotros y nosotros queremos caminar contigo, así como se denomina el espacio Caminamos Contigo. Un programa preparado, planeado por el Departamento de Consejería de la Radio ZP30, entonces lo hacemos como equipo. Dialogamos entre nosotros, traemos invitados y así hacemos con que cada sábado el oyente está sorprendido con qué hay en Caminamos Contigo. Y hoy va a ser lo mismo, usted se va a sorprender, pero positivamente. Alguien que ya estuvo una vez el año pasado, que aprovechamos su visita por aquí, por Filadelfia, y ahora nos enteramos que estaba de vuelta nuevamente por aquí, hoy va a estar y ya enganchamos. Es así, el que comienza a tomar agua del Chaco, eso da como resultado de que va a querer volver a tomar agua de por aquí, ¿no? Pero no le voy a saludar todavía, permítame presentar el tema, invitarte a conectarte también por las redes sociales bajo Consejería Radio ZP30. Usted puede ver ahí en este momento en vivo el Facebook Live. Si no, luego puede ir ahí más tarde o compartir con alguien que lo quiera escuchar y ver lo que ha sido Caminamos Contigo. También el número de teléfono que es del Departamento de Consejería, el 0984-777707, es un número confidencial. Siempre recordando que esto es del Departamento de Consejería, ¿sí? Hoy tenemos como tema que ya aquí está un cronograma espectacular preparado para dialogar esta mañana. Inteligencia espiritual, si manejamos el estrés, resolvemos todo conflicto. Bueno, el tema de conflicto hoy, podemos hablar por horas, ¿no? Hay por todo lado, constantemente estamos en conflicto. Entonces, titulado Inteligencia espiritual, si manejamos el estrés, resolvemos todo conflicto. El programa de Caminamos Contigo que hacemos sábado a la mañana en vivo se repite en la radio el domingo de noche a partir de las 20 horas. Así que de repente hay gente que lo está escuchando en la radio y lo está escuchando el domingo a la noche. Hay un anuncio interesante que se lanzó oficialmente esta semana, pero ya estábamos con varios programas poniendo a prueba. Ahora estamos en Spotify también, ¿eh? La gente puede buscar ahí en Spotify bajo Caminamos Contigo y puede escucharnos cuando quiere y el programa que quiere. Los últimos ya están ahí y los que van a entrar de Caminamos Contigo, ¿no? Así que las opciones hoy día son muchísimas. Pensando antes, solamente estaba la opción que era el escuchar por radio. Y hace poco tiempo yo estaba aquí, empezamos de esta manera. Hoy ya las opciones se multiplican. Hoy tenemos como invitado a un querido Pastor Silvio Salinas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Ederson, muy bien, buen día, ¿cómo estás vos? La verdad que es una alegría volver aquí a Filadelfia, a ZP30, poder conversar contigo en este medio y saludar también a toda la audiencia que tenemos acá, a la gente que nos mira por Face. Y en esta charla que de alguna manera pretende ser técnica, pero también pretende ser divertida, constructiva, porque tenemos que conversar 1 hora y media, así que me tenés que ayudar, ¿sabes? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Así que buen día a toda la gente que nos escucha, que nos ve por ahí. Sí. Va a ser una alegría realmente transitar con ustedes esto de caminar. Me invitaron a caminar hoy, ¿eh? Así es. Así Vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos, Muy ¿no? bien. Y en la vida necesitamos personas con quienes podemos caminar juntos. Ok, exactamente. El sostén siempre es un asunto extremadamente importante. Eso. Porque los seres humanos somos seres sociales y por lo tanto no podemos vivir sin el vínculo y sin el sostén y el apoyo de alguien que nos ayude a caminar. Excelente, excelente. Pastor, ¿usted estuvo el año pasado, que fue noviembre por aquí? No. Estuvimos aquí en la radio, si mal no recuerdo, el 11 de noviembre pasado, hablando, no me acuerdo más de qué, pero fue también una charla así bastante divertida. Donde Mario estaba conduciendo. Sí, exactamente, con Mario. El 11 de noviembre, sí, exactamente. 11 de noviembre. Vinimos en esta zona a conocer al nietito
que en ese tiempo acababa de nacer ahí en Neuland, Ujú. así que vinimos con mi esposa Sonia Ruth a Ujú. visitar a nuestro hijo, a nuestra nuera, a nuestro nieto. Ujú. Así que fue una experiencia preciosa. Y anduve aquí por Filadelfia también hablando en una iglesia. Ujú. Así que fue una visita calurosa. Qué lindo, qué lindo. Acá ustedes no apagan nunca el sauna, parece, ¿no? No, 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 no. Ahora es calor húmedo, ¿no? Eso no es tan normal aquí, ¿no? Exactamente. Cuando eso era un porque, calor seco. sí. Siempre estoy mirando el clima chaqueño, mirando si llueve o no Sí. llueve en Filadelfia, o Sí. pregunto a la gente, Sí. porque como que el hijo está ahí, deseo que llueva siempre. Nosotros Sí. vivimos en una zona muy tropical, Ujú. en la provincia de Misiones, en la República Argentina, y cada semana o cada 15 días tenemos una abundante lluvia, ¿no? Una vegetación siempre verde, no hace tanto calor, hace calor también, pero tranquilamente a las 2 de la tarde podemos sentarnos debajo de los árboles a tomar un tereré. Es tolerable, acá no se puede eso, ¿eh? Hakunos hinas hakuoi. Hakuna. Pastor, este fin de semana va a estar visitando también una iglesia nuevamente aquí. Sí, nos han vuelto a invitar a compartir la palabra a la Iglesia Nueva Alianza, Ujú. que estamos ahí en una serie de charlas sobre resolución de conflictos y estableciendo nuevos tiempos, Ujú. pensando creativamente los planes y propósitos de Dios para la Iglesia, Ujú. la sanidad que Dios quiere para una grupalidad como una iglesia. Ujú. Así que anoche tuvimos una primera experiencia de preguntas y respuestas, Ujú. y la idea es poder avanzar en esa temática también hoy a la noche y mañana por la mañana. ¿Usted tiene conocimiento si eso es abierto al público o solamente a los miembros? Y en principio está pensado para todo tipo de personas Ajá. que de alguna manera desanimó en su fe, se Ujú. alejó de Dios, personas que está queriendo integrar a esa comunidad, y bueno, es Ujú. una charla, no sé cómo responderte, semiabierta. Ok, ok. Pero mañana a la No, mañana el no estoy culto. autorizado en realidad, no es que tampoco me prohibieron, Sí, claro. no hemos tocado el tema, Ok, ¿no? ok. Pero yo creo que todo encuentro en una iglesia no existe palabra exclusiva para un grupo y otro, No. sino que está abierta seguramente para todo tipo de público, porque Entiendo. no hablaremos ninguna cosa que no esté enmarcado en la palabra de Dios. Así es. Así que me encantaría entonces aprovechar esta oportunidad de invitar Sí. a todo tipo de público que quiera asistir a nuestros encuentros allí, que seguramente será una gran experiencia para la persona que se acerque. Totalmente. Sí. Hoy de noche y sobre todo mañana el culto central a las 9, Sí, ¿no? no me estoy acordando muy bien si hoy es a las 7:30 de la tarde o las 20 Claro. horas, Claro. pero minutos más, minutos menos, Sí. la persona no se va a perder. Sí. Así es. Pastor, usted habló de un hijo, de familia. Yo sé que vez pasada ya habló un poquito de su familia, pero el oyente que todavía no le escuchó aquí, hablamos aquí. Que como departamento de consejería y Sí. como Radio ZP30 este año, declaramos el año de la familia, ¿no? Entonces nuestro lema es construyendo mi familia este año, los calendarios salieron con eso, o sea, queremos intencionalmente, ya lo hacemos todos los días, pero Sí. intencionalmente y con más intensidad este año involucrarnos en lo que es familia. Entonces Qué bueno. usted sí tiene una familia, ¿no? Sí, tengo una familia. Cuéntanos de ella. Bueno, estoy casado con Sonia Ruth. Ujú. Mi esposa es una mujer de trasfondo ucraniano. Ujú. Mis suegros eran ucranianos, inmigrantes europeos que han llegado a la Argentina huyendo de la Segunda Guerra Mundial y toda esta problemática bélica que ha hecho que los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad se muevan de sus lugares y en los lugares donde había asilos o recepción en un determinado país, se hospedaban allí. En el caso de mis suegros, han venido a la Argentina, se instalaron en el Chaco argentino, Ujú. que no es muy diferente que acá, hace bastante calorcito también, Ok, ¿no? ok. Nuestro 42 grados a la sombra, esa es Sí. la realidad chaqueña argentina también. Nos conocimos en el Instituto Teológico en Buenos Aires, Ujú. allá por el año 1983, nos conocimos, fuimos excelentes amigos ahí con ella, compañero de estudio, de compartir horas en la biblioteca, sala de aula, y Dios quiso que uniéramos nuestras vidas en 1987, en julio del 87, así que tenemos en forma
cómica suelo decir 36 años de cansado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero la verdad que tenemos un matrimonio altamente saludable, somos muy felices en ese vínculo. Hicimos todo un proceso de adaptación, porque yo soy el hijo mayor de 18 hermanos, Wow. hijo de paraguayos que también huyeron aquí por la revolución allá por la década del 40. Mi abuela llevó a su hijo adolescente en esa época a vivir, escapando de la revolución, a la Argentina, ¿no? Anduvieron deambulando ahí por la provincia de Misiones y en la zona de Puerto Wanda, Misiones, próximo ya a las cataratas del Iguazú. Wanda es un poco más conocido también por la mina de piedra preciosa que hay allá. Así que son lugares geográficos por donde yo me crié, Okay. ¿no? En una familia extremadamente pobre. Siempre le cuento a la gente que empecé a vivir cuando conocí a Cristo allá por 1980. Okay. Yo tenía 19, casi 20 años. Y esa situación transformó mi vida, transformó mi proyecto de vida, me ha hecho apasionarme por la Biblia, por el estudio y por las personas sin Cristo. Y hemos sido predicador del Evangelio, ganador de almas desde que conocimos a Jesús. Qué lindo. Y mi señora, en su lugar distante, ni imaginábamos que algún día uniríamos nuestras vidas, ni no nos conocíamos. Oraba exactamente por lo mismo también, unir su vida con alguien que tenga esa misma pasión, ese mismo conocimiento y ese mismo propósito de vida, ¿no? De llevar la palabra del Señor a las personas. Nos conocimos en Buenos Aires, nos casamos en el 87, y en el 89 ingresamos a Brasil a estudiar teología en una facultad de teología bautista que está en Ijuí, Rio Grande do Sul. Somos formados de esa casa educativa ahí. Pastoreamos iglesias de trasfondo alemán bautista en la zona sur de Brasil, en Panambi, Rio Grande do Sul. Y esa gente, esas personas, nos han enviado en el año 97 también a Paraguay. Okay. Así que en el 97 ingresamos a Paraguay, fuimos pastores de la iglesia bautista eslava que está ahí en Carmen del Paraná. Sí. Fundamos esa iglesia porque esa iglesia no estaba allí. Y Dios nos bendijo en un periodo de 3 años. Esa iglesia se levantó, se constituyó y ahí nos conocieron los hermanos menonitas. A ver si me sale bien. La Vereinigung. La Vereinigung. Muy bien te sale. ¿Salió bien? Sí. Muy bien. ¿No hay algún alemán por ahí desmayándose? No. Bueno, entonces hemos sido sus misioneros también en Ciudad del Este desde el año 2000 hasta el 2007 en un primer periodo, y del 2012 al 2016 en un segundo periodo, siendo sus misioneros también en Puerto Iguazú. Y fue allí que nos conoció también una iglesia bautista. En 2016 aceptamos pastorear una iglesia bautista de trasfondo alemán, pero ahora en el lado argentino. Así que anduvimos en un periodo de 20 años deambulando de aquí para allá, estos 3 países, predicando el Evangelio y fundando iglesia con mi esposa, ¿no? Que es toda una guerrera. Tenemos 2 hijos, Natanael, que está con 34 años ya ahora, y mi hijo Eliel, que la mayoría aquí por la zona le conocen porque fue profesor ahí en Neuland. Se casó con una chica de Neuland. Y ahora vi ahí en algunas notas, Red de Comunicaciones Chaqueña. Sí. ¿Existe eso? Sí, existe. Muy bien. Le han hecho un reportaje o han sacado una nota sobre su participación ahora en Guaraní como técnico de la categoría de la escuela de fútbol, creo que es, ¿no? Okay. Y está sirviendo al Señor también mi hijo. Quieren predicar el Evangelio porque dice que hijo de tigre, ¿cómo era el dicho este? Overo tiene que ser, pues. Sí, ¿no? así es. Así que él tiene su gran pasión por las personas, pasión por Dios. Se casó con una chica que igualmente tiene esa pasión y se están preparando para servir a Cristo no sé a dónde, ¿no? Donde Dios le lleve, seguramente. Qué lindo. Y más o menos unas reseñas así cortitas de mi esposa, ¿no? Gracias por compartir, sí. Pastor. Tal vez es importante agregar también que nosotros somos un matrimonio entonces bicultural, ¿no? Así es. Criollo, guaraní, paraguayo, argentino, con una hija de ucranianos y bueno. Una mezcla de diosa y pantera. Una mezcla de diosa y pantera. Mis hijos ya son brasileros y culturalmente formados en Paraguay. Después terminaron Eliel por lo menos de estudiar en Argentina. Así que creo que tenía 17 años cuando vino a preguntarme quién era San Martín, ¿sabes? Era como preguntar acá quién es Marica López, más o menos, ¿no? Y nosotros nos conocimos cuando yo fui estudiante de seminario. Me fui hacia el este a hacer práctica
como estudiante, ahí tuve el privilegio de conocerte a ti como pastor. Ah, en Ciudad del Este. En Ciudad del Mirá Este. qué tiempo En Ciudad del aquello, Este. ¿no? Tengo lindos recuerdos de trabajar Mirá juntos allá, Mirá qué en interesante. vacaciones de invierno, vacaciones de verano. En 2 Sí. ocasiones estuve por ahí. Nos pasa a nosotros que hablamos en público, que hacemos conferencias, que las personas vienen, nos visitan y nos conocen, pero uno no se acuerda de todos. Pero sé de una interacción que tuvimos con la Iglesia Nueva Alianza, porque creo que vos integrabas ese grupo, Estuve o eras pastoreando. alumno. Estuve pastoreando cuando. Imagínese. No, sí, estuve pastoreando, porque salí del seminario y vine a pastorear Nueva Alianza. Claro. Bueno, era un periodo muy interesante de vida. Muchos grupos llegaron a Ciudad del Este a conocer. Me acuerdo de Raíces. Llegaron ustedes. Me acuerdo que fue una colectividad de los pueblos originarios aquí de estas zonas. También estuvieron ahí algunos grupos que me estoy acordando, es así. Y me acuerdo del IBA. Alumnos del IBA fueron allá a ayudarnos también en un periodo. Y allí estabas vos. Así, ahí estuve yo. En la época que vos eras lindo. Y ahora, hermoso. Muy bien. Bueno, ya vamos a empezar a hablar cosas que no deberíamos de repente hablar. No vamos a hablar del tema, ¿no? Inteligencia espiritual. Nosotros, ¿con qué empezamos, pastor, si hablamos de este tema? Si manejamos el estrés, resolvemos todo conflicto. Muy bien, si manejamos el estrés, resolvemos todo conflicto, ¿no? La condición pecaminosa del hombre, porque la Biblia dice que todos pecaron, por lo tanto, de alguna manera, todos los seres humanos tenemos algún tipo de grado de trauma. Ninguno de nosotros puede decir yo no soy un traumado, ¿sabes? Algún tipo de heridas hay en el alma de todos los seres humanos. ¿Sí? No podemos atribuirnos esta cuestión de plenitud de la salud en la dimensión que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén antes de pecar. Cuando ellos pecaron allá, esta condición de pecaminosidad es una característica de cualquiera de nosotros. ¿Sí? La diferencia entre las personas que ya aceptaron a Cristo y las que no aceptaron a Cristo simplemente es la redención. Sí. Esa es la única diferencia. Que son salvos. Sí, redimidos y los no redimidos de alguna manera por la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que en mi caso no es que yo tampoco quise, fue gracia de Dios, ¿sabes? Fue gracia de Dios. Así que desde ese lugar, desde este conocimiento de digamos, esta sanidad que produce Dios en la persona que se acerca a Él, se desarrolla una creatividad bíblica, digamos así, en el manejo y en la resolución de todo tipo de conflicto que vamos a enfrentar en la vida. Quiero leerte algo acá. Soy formado en psicología social, que es una tecnicatura en salud mental en la primera escuela de psicología social de la República Argentina, allá en Buenos Aires. Y es una institución educativa en salud mental formada por Enrique Pichón de Rivière, que fue uno de los... a él se lo conoce como el padre de la psicología social, ¿no? Y en su enmarcado teórico él dice así: desde el nacimiento y durante el proceso de desarrollo el niño padece en su relación con el medio permanente exigencia de adaptación. Permanente exigencia de adaptación. Me gusta mucho ilustrar, no soy muy técnico en hablar, sino que me divierto más hablando. Le cuento a la gente que hubo una etapa de nuestra vida en que nosotros éramos acuáticos, ¿no? Cuando vivíamos en el útero, sí. Allí vivíamos nosotros en un líquido, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el líquido? Amniótico, muy bien. Ahí vivíamos nosotros tranquilamente en ese lugar, ¿sabes? Sí. Y desde ese lugar, donde teníamos absolutamente todo lo necesario para que podamos desenvolvernos, y nuestra mamá nos protegía absolutamente de todo y cualquier cosa que podría dañarnos. No obstante, sufríamos las cosas que ella sufría o gozábamos las cosas que mamá también se gozaba, ¿no? La emoción o la alegría o la tristeza, la angustia, la depresión, todo ese tipo de cosas de alguna manera afectaban nuestra constitución intrauterina, ¿no? No obstante, allí empieza este proceso de adaptación con el medio.
adaptación con el medio. Se dan situaciones de conflicto entre la necesidad del niño y la tendencia y las exigencias del medio. Nosotros vamos a cohabitar en un espacio grupal donde ese espacio grupal ya instituido de alguna manera exige cosas de nosotros que estamos naciendo. Y necesitaremos a lo largo de nuestra vida, así como fue ya salir del útero a oxígeno, de acuático a una situación oxígena, adaptarnos creativamente a todo tipo de desafío que la vida nos exigirá a lo largo de nuestra vida. La vida no es sino la consecuencia de un proceso de adaptación constante y continua, ¿no? Si no, no podríamos nosotros avanzar. Pero increíblemente hay sujetos que no logran adaptarse, que tienen una enorme dificultad para adaptarse. La adaptación no es otra cosa que ante el objeto que obstaculiza nuestra vida, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, si no logramos que ese objeto que nos obstaculiza sea de alguna manera abordado, estudiado y superado, transformado para que podamos avanzar ese obstaculizante asunto que se nos presenta, nos plantea, ¿no? Salir del útero a oxígeno. Fue nuestra primera experiencia altamente traumática. ¿Entendés? Altamente traumática. Y algunos más lerdos, hasta fuimos ya azotados allí por los médicos, ¿sabes? Recibimos ya algo por ahí la cola. mismo recibimos algunas palizas ya, Sí, ¿no? Unos buenos masajes ahí, ¿no? Algunos videos que uno puede mirar como los obstetras y los pediatras que están en ese espacio ahí de la experiencia del nacimiento de algún niño que tiene dificultad para adaptarse a la nueva vida, acaba de dejar una condición de vida espectacular en el útero de mamá, pero ahora va a tener que acostumbrarse a la nueva realidad, ¿no? Sí. Así que las personas que tienen creatividad, porque Dios nos creó con esta capacidad creativa, somos con la inteligencia para poder pensar, desarrollar, evaluar, acumular conocimientos, sumar herramientas que nos permitirá a lo largo de la vida la utilización de esas herramientas para ir transformando todo tipo de obstáculos que por el camino se nos presenta. Capacidad adaptativa, ¿no? Adaptarse a la realidad. Y la violencia no es otra cosa que la dificultad que la persona está teniendo para adaptarse, por lo tanto usa otro tipo de mecanismo, bastante tóxico algunos de ellos, para poder transformar esta realidad que le está dificultosamente difícil transformarla, ¿no? Más o menos este es el enmarcado teórico de Enrique Pichón de Rivière. Tal vez te sigo leyendo acá, dice: si esta situación es elaborada, es decir, si el conflicto se resuelve en una solución integradora, donde yo lo puedo pensar, lo puedo elaborar, lo puedo evaluar, lo puedo calcular y establecer mecanismo que me permita de alguna manera, dentro de una planificación, si el asunto es complejo, o simplemente adaptarme, transformar esa situación y sigo con mi vida, ¿sabes? Todos nosotros alguna vez fuimos solteros, ¿no? ¿Y cómo era nuestra vida antes, en esa condición de soltero? Bien. A ver, confesate ahora. No, ¿No? más tarde. Eso en privado. Eso es privado. Nos vamos a mi oficina después. Pero todos nosotros, en esa condición de soltero, teníamos una otra condición de vida. Resolvíamos solos una serie de situaciones. Cierto. Manejábamos solos nuestro dinero. Como queríamos. Como queríamos nosotros. ¿Cuándo? ¿No? ¿Dónde? Muy bien. Comprábamos nuestro pantalón solito, ¿no? Comprábamos nuestra camisa. Íbamos a lugares donde nosotros solos decidíamos solitos ir. Todo eso cambió cuando nos casamos. Sí. Vaya qué trauma, ¿no? ¿Y por qué en este estado emocional que es precioso conocer a alguien y enamorarse en la condición de soltero y tomamos la decisión de unir nuestra vida con ese ser amado, se habla, inclusive se legisla de violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Qué pasa con el sujeto que de repente
que era tan romántico como soltero, tan romántica y amorosa ella, ¿qué sucede? Que ahora tiene enormes problemas para poder elaborar esa nueva situación y adaptarse a esa nueva situación, e instala un mecanismo tóxico, negativo, como forma de seguir adelante, y es tal que hay leyes, como por ejemplo ustedes tienen aquí la ley 1600, que en el 2020, la ley 1600 que legisla sobre violencia intrafamiliar, y después mejorada allá en el 2020, modificando algunos puntos en el artículo 2 de la ley 1600, se hacen leyes para que de alguna manera se regule los grados de violencia, ¿no? Como protección. Como protección a la víctima, como manejo legal de este asunto que está fuera de control. Tal vez la violencia es una realidad de nuestra pecaminosidad. Somos agresivos por naturaleza, nosotros tumbamos la selva, nosotros matamos los animales, nosotros destruimos el ambiente en el cual vivimos. Son todos comportamientos, si uno piensa fríamente, violentos, ¿no? Somos agresivos para proteger nuestra condición de vida, protegemos nuestro espacio, ponemos muro alrededor de nuestra casa. ¿Por qué? Porque cohabitamos en una sociedad que por naturaleza es agresiva, violenta, ¿no? Imagínense los mecanismos de cosas que empleamos nosotros para poder, de alguna manera, en nuestra fantasía mental, sentirnos un poquito más seguros. Totalmente. Entonces la violencia está instalada en la sociedad en muchas formas. Pero la violencia no es otra cosa que la dificultad que las personas tienen de adaptarse a los cambios que la vida le plantea. Y seguramente que nos delimitaremos a la familia nomás nosotros acá, hoy a la mañana. Mejor, porque si no vamos a ir muy No, si no muy las lejos, 11 ¿no? Ya no. ¿Eh? Si no las 11 y vamos a querer hablar todavía. Vamos a ¿no? querer seguir hablando a las 11 de la mañana y la idea es que terminemos a las 9. A ¿no? las 9. Así que, Pastor Ederson, ¿a dónde estábamos mismo? En la violencia. En la violencia, ¿no es cierto? Pero antes de dar el paso siguiente al siguiente, le propongo que, a ver la hora, es hora de escuchar una canción, Una buena música. refrescar la garganta. Muy bien. Y volvemos con la siguiente. Tal vez redondeos aquí. A ver. Dice acá, pero si el sujeto no puede elaborar su angustia ante el conflicto y la controla y reprime por medio de técnicas defensivas, que por su rigidez tendrán el carácter de mecanismo de defensa estereotipadas, el conflicto no se resuelve, sino que se elude y queda en forma latente como punto disposicional, con un estancamiento de los procesos de aprendizaje y comunicación, lo cual potencia entonces de esa manera la posibilidad real de una situación tal vez agresiva más adelante, ¿no? Escuchamos la música y seguimos entonces. Estamos con el pastor Silvio Salinas hablando sobre inteligencia espiritual y el tema del manejo del estrés, de los conflictos, de este mundo del cual vivimos, que de una u otra manera constantemente estamos enfrentando situaciones de conflicto y desagradables. ¿Continuamos? Continuamos. Inteligencia emocional, espiritual en el manejo del estrés es esta sensibilidad, o es compatible con esta sensibilidad que las personas que conocen a Cristo, que se acercan a Cristo, personas que buscan en Dios las herramientas para el manejo de esta cosa que estábamos diciendo hoy, en este proceso de adaptarse a los cambios que todos los días tenemos que hacer. Y la Biblia nos plantea situaciones peligrosas que uno tiene que aprender a regular, porque esta condición continuará todos los días, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice así: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por esa raíz de amargura, o de esa amargura, muchas personas sean contaminadas, ¿no? Y la
la gente siempre me dice, pero la psicología no está en la Biblia. No, yo creo que... Pablo era el maestro de los psicólogos. Me parece que era No. no hay nada en la psicología que la Biblia ya no lo haya dicho. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Así de simple. Lo que pasa es que la psicología ha hecho todo un enmarcado teórico, sistematizó el pensamiento, Sí. como en este caso acá, la Biblia simplemente habla de raíz de amarguras y la psicología que hizo intentó decodificar esto, extenderse, ampliar, sistematizar la explicación y establecer una orientación terapéutica entonces para las personas, ¿no? Pero vean ustedes, dice acá la Biblia, raíz de amargura. Se refiere a un estado emocional donde las personas se sienten de alguna manera afectadas o heridas o molestas por alguna situación que no fue del todo de su agrado. Se siente desagradado. En guaraní, ¿cómo podríamos decir? Oñembo abasa, hiposhireí. Hiposhireí, ¿no? En portugués, ¿cómo sería? Y, Una ¿cómo bronquiña. sería? Una bronca. En Una... dialecto sería es bossish. Claro. Así una cosa pequeñita que las personas no le dan importancia, pero la Biblia sí le da importancia a esa situación. Emburrado. Emburrado, se emburró. Se emburró. Se puso mula la persona, Eso. ¿no? Muy bien. Pero fíjense que si está aquí en el texto bíblico, significa que delante de Dios ese estado emocional en esa condición no es del todo recomendable por las consecuencias que podría tener. Dice acá que ese estado emocional básico, mínimo, que tal vez nadie sabe, que yo ya estoy enojado porque disimulo perfectamente bien, pero tiene un poder contaminante, contagiante y dañina automáticamente. Sí. Hay que cuidar esta situación, dice, porque muchos pueden contaminarse y cuando vamos en el contexto matrimonial, aquellos que estamos muchos años casados, nosotros miramos el rostro de nuestra esposa y ya sabemos si tenemos que hablar o no, ¿sabes? Sí, sí. Si entrar en la puerta o quedar afuera. Si entrar en la puerta o quedar afuera, ¿no? Porque tenemos una lectura del lenguaje corporal y podés encontrar a tu esposa porque se molestó, qué sé yo, con el gato, con el perro, alguien vino a escarbar la lechuga en la huerta, sí. No sé, y se siente molesta, o porque te demoraste y no le dijiste, porque no mandaste ese mensaje informándole tal vez de tu demora, ¿no? Sí. Y ella está de alguna manera transformada. O a vos te pasó algo en el trabajo, en la ruta, en la calle, pinchaste una goma, transpiraste, te estafaron por ahí por el camino y también podés venir con una carga de enojo, de tristeza, que no podés descuidar, porque dice la Biblia acá que tiene un poder contaminante, contagiante. Sí, sí. Puedo dañar mucho con eso. O sea, tener esa situación es normal. Es Ahora, normal. ¿qué hacer con eso? Exactamente. No puedo permitirme avanzar en la amargura que eso me provoca. Que eso echa raíces. Eso no puedo permitir, ¿no? No. Peligroso. Es más, la Biblia lo llama raíz. Es peligroso. Es peligroso. Por eso vamos a ir a otro texto bíblico para poder definir un poquitito esta cuestión crítica por la que atravesamos siempre todos los seres humanos, todos los días. En Efesios capítulo 4, versículo 31, quisiera que usted que está ahí en su casa y tiene su Biblia ahí a mano, fíjese lo que dice así. El apóstol Pablo, muy preocupado por esta situación, por esta condicionante emocional de las personas, dice así: quítense de ustedes, ¿qué cosa? Toda amargura. Toda amargura. Otra vez le encontramos aquí a la palabrita aquella que estaba en hebreo. Sí, sí. La amargura es básica, es una emoción básica, es la génesis, dicen los entendidos, los estudiosos, de toda conflictividad probable. Acá empieza, ¿no? Esta dificultad que me pasó por el camino, me pasó con una situación que me modifica emocionalmente, tiene el poder desencadenante de otro tipo de emociones que pueden ser muy peligrosas. Exactamente. ¿No? Y modifica mi comportamiento, ¿no? Modifica. Si yo no regulo acá, en esta etapa amargura, si no aprendo a regular en esta etapa amargura, Efesios 4:31 avanza y dice así que se puede transformar en enojo. Furia. En enojo. Y el enojo es una emocioncita un poco más grande ya, donde se nota en mi cara. ¿No? No, a vos te pasa algo, te dicen. No, digo yo, no, sí, por tu oreja me dice todo, ¿sabes?
tu nariz, algo te pasa, contame, no, después te cuento, dice, ¿no? Pues la persona ya no pudo lidiar con la pequeña amargura allá y esa emoción creció y se le transformó en un enojo, dice acá, ¿no? Vamos a seguir esta ruta bíblica. Y el enojo, si no logro manejarlo por la creatividad o por la falta de herramientas que me permitan hacer un proceso de aprendizaje del objeto o resolver el asunto, y no lo resuelvo y lo dejo así en la etapa enojo, eso tiene el potencial de crecer a la tercera palabra que encontramos ahí en Efesios 4:31. Y la tercera palabra es ira. O sea que me vuelvo incontrolable prácticamente. No logro regularme, no me puedo controlar. Y ahí recién alcanzamos este nivel que dijiste recién, la furia. Sí. ¿No? La furia. La NTV usa la palabra furia. Sí. Claro. Vean ustedes que todo empezó ¿en dónde? En una pequeña amargura. No lo cuidé, no lo sané, no me volví de allí, no resolví. No pude adaptarme a esa nueva situación de que se me pinchó la goma o que un compañero de trabajo me dijo cosas. Que me generó una crisis. Y que me generó toda una crisis. Y estamos llegando despacito a esta palabra, crisis, ¿no? El conflicto, yo lo entiendo es así, y creo que todos los entendidos en salud mental entienden que la palabra conflicto no es sino percibir opciones y tener gustos y tener pensamientos y tener intereses diferentes que la otra persona. Está bien, es normal. Esa es la normalidad. Nosotros nos casamos en conflicto ya. Sí. ¿Sabes? No tenemos que... Hay personas que están huyendo constantemente de los conflictos. Y no, hay que abordarlo, aceptarlo. En la etapa conflicto es donde uno respeta, uno aprende al otro, uno aborda esa situación, acepta esa condicionante del vínculo. Y no solamente conflicto matrimonial, sino que conflicto en todos los espacios donde personas cohabitan juntos, ¿no? El trabajo, la calle, la plaza, el vecino. Cohabitamos entre personas que tenemos gustos, intereses, pensamientos diferentes. Es suficiente que tu señora te diga a mí me gusta el pollo asado y que vos digas, no, a mí me gusta en guiso. ¿No? Y hay matrimonios que se van a pelear por eso, ¿sabes? Hasta es jocoso, es gracioso, pero sinceramente nosotros hemos atendido gente en ese tipo de situación, donde las personas entraron en crisis por no poder resolver en una situación de respeto, de aceptación de que el otro es distinto. Entraron en una crisis grave, y crisis no es otra cosa sino que esos intereses afectan emocionalmente, mentalmente, y me desestabiliza de alguna manera. Crisis no es otra cosa que el estado donde la persona se siente desestabilizada ya para manejar o volverse. Y eso tiene el potencial de transformarse en un comportamiento agresivo, porque ahora nosotros queremos, ya que no puedo elaborar, no puedo sacarme de encima este problema, empiezo a agredir y desarticular, si se trata de personas, a esa persona que me está molestando mucho. Es cuando nosotros decimos cosas, cuando nosotros hacemos cosas, cuando nosotros tenemos comportamientos donde la idea es dañar a alguien, lastimar a alguien, ¿no? En el caso de los matrimonios, qué sé yo, no te hablo 3 días. ¿No? Ahí está un silencio profundo, y aquellos que pasaron por este tipo de situación saben lo doloroso, lo molesto, lo difícil que es estar en este comportamiento agresivo del silencio, de la indiferencia, de la frialdad. Situación muy peligrosa, y yo quisiera en este punto invitar a cada matrimonio, a cada familia, a cada relación padre-hijo, que esa instancia de la convivencia, si llegan a ese punto, quiero decirle que no es saludable, no es bueno, es rumbo a la destrucción. Hay que parar, hacer un abordaje, resolver, adaptarse a esa realidad, resolver esa situación, volverse de esa situación y entender que la persona que Dios me dio como esposa es altamente preciosa y la quiero para mí toda la vida. Y la fantasía que se hacen las personas de: si yo me hubiera casado con fulano, aquel novio, aquella novia que tuve, si yo hubiera tenido otro tipo de hijos, si yo hubiera ido en esa otra empresa, voy a cambiar de iglesia. Famoso todo ese tipo de fantasía mental, equivocados todos, de que si cambiando otra persona, la cosa va a ser distinta. Pero la noticia dice así:
La noticia Empeora. bíblica es así. Que dice, Empeora, empeora. la Biblia dice así, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí. O sea, la condición de pecaminosidad está en todos los seres humanos. Sí, No hay seres humanos ideales, sí. solamente reales. Y lo reales es lo que la Biblia dice, Sí. que son pecadores. Esa otra persona que vos estás fantaseando cambiar y unir tu vida con la otra persona tiene la misma capacidad problemática, pecaminosa que tiene tu esposa, tu marido, tus hijos, tu compañero de trabajo, tu pastor de la iglesia. Así que es importante simplemente volverse de este tipo de pensamiento, resolver la situación, resolverse uno mismo y poder avanzar creativamente con la vida. Qué gusto. Eso sería la inteligencia. Por ejemplo, estaba pensando aquí en un texto, imagino que estamos por escuchar una música, ¿no? Sí, O algo así. sí. Pero déjame decirte este pasaje de la Biblia. Yo amo tanto a mi esposa que no paro de hablar de ella. En algunos lugares dicen la gente así, mira, cuando mi señora en algún momento me acompaña en algún viaje y dice, mira, vos ya te conocemos, pero ahora te vemos. ¿Sabes? Ajá. Porque no paro de hablar de sus virtudes, de su grandeza, porque nosotros aprendimos a lo largo de la vida no potenciar nuestras diferencias. Porque imagínate la diferencia entre una persona de cultura europea, trabajadora, luchadora, esforzada, creativa, muy otra cultura, con un paraguayito como yo. Oikoina. ¿Eh? Oiko. Oiko, paite, ¿no? Así que a lo largo de nuestra vida nosotros tuvimos que hacer todo un proceso de adaptación gracias a la Biblia. Me imagino. Y a eso lo llamo inteligencia espiritual. Cuando la Biblia habla en el manejo del estrés, de la frustración. La Biblia habla en el manejo de la desilusión, de lo duro, de lo difícil. Por ejemplo, dice la Biblia así: señora, señor, usted que me escucha ahí, muchacho, pastor, usted, señor empresario, funcionario de alguna empresa, escúchame. La Biblia dice así: estad siempre gozosos. Una mente sana no tiene sino estar pensando creativamente y pensando siempre la alegría. No puedo ver los defectos en las personas. Y los defectos de las personas son mi motivo de oración. Y los defectos de las personas son su condición que tiene que arreglarla con Dios. No la tengo que arreglar yo. Yo tengo que aprender a vivir de sus virtudes. La Biblia dice acá que en el manejo de las situaciones complejas, en la cohabitación, en la convivencia entre personas, orad sin cesar. Yo, en lugar de criticarte y subrayar tus defectos, prefiero orar por mi esposa, prefiero orar por mi compañero de trabajo, prefiero orar por ese jefe. Voy a orar por mi pastor. Y si sos pastor, yo quiero orar por los miembros de la iglesia, este hermano pesado como collar de sandía. Voy a orar por él, ¿sabes? Collar de sandía, ¿eso Collar. es argentino? Ese viene argentino. Ok. O allá hay otro también más pesado que remar en dulce de leche. En dulce de leche. ¿Entiendes? Entonces todos nosotros somos pesados, argel, tenemos nuestros Sí. defectos, todos los seres Sí. humanos. No puedo yo andar corrigiendo la vida de las personas si yo soy igual. Eso. La Biblia dice que yo soy pecador. Entonces lo que tengo que hacer con mis hijos, con mi esposa, y por ellos, es orar. Orar sin cesar, dice la Biblia. Eso es inteligencia espiritual, cuando yo manejo desde la perspectiva de Dios, con los recursos de Dios, con los pensamientos de Dios, las cosas que me duelen, las cosas que me molestan, las cosas que me frustran. Dice la Biblia en el versículo 18, 1 Tesalonicenses 5, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, ¿no? Yo, antes de empezar a quejarme que mi señora roncó mucho, voy a dar gracias porque amaneció viva, ¿sabes? A mi lado. A mi lado. Me abrazó cuando se despertó. Empezó a atenderme enseguida. Fue nuestra situación nuestra. Hoy, ¿no? Mirá, llévate esta camisa, llévate esta remera, llévate esta cosa. Viste que nuestras esposas se preocupan cómo los hombres vamos a estar presentables delante de las personas. Y muchos de los varones jamás nos importó eso, ¿sabes? Cierto es. Y otros sí están bastante atenciosos, ¿no? Dice acá, no dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice así, el apóstol Pablo orando por la iglesia de Colosas, y dice, estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Sí. Señora, señor, usted no tiene que andar imaginando qué es la voluntad de Dios. Usted tiene que saber por la lectura de la Biblia la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y dice ya también en Colosenses 1:9 que también sean llenos de sabiduría
Y en tercer lugar, dice Pablo, estoy orando por la iglesia de Colosas para que los hermanos también sean llenos de inteligencia espiritual. Que los hermanos sean habilidosos, que los hombres y mujeres que nos escuchan sean habilidosos en el manejo del estrés, de las cosas dolorosas, de las cosas complejas que nos plantea la vida, desde una perspectiva bíblica, desde lo espiritual, de cómo lo resolvería Cristo, cómo lo resolvería Dios. No lo resuelvo yo, sino con el empleo de los recursos bíblicos y cristianos en el manejo de esta situación. Y seguramente que la resolución de conflicto o de toda conflictividad será altamente saludable y muy sanadora para las partes, ¿no? Dice el versículo 19, no apagues el espíritu, no menosprecien las profecías, dice el versículo 20. El versículo 21, examínenlo bien todo, porque no todo es motivo de discordia, de pleito, de peleas, de discusiones. Lo que pasa es que a veces somos impulsivos, agresivos y simplemente usamos ese tipo de recursos y no examinamos nada. Y el examinar acá es un ejercicio de la inteligencia. Parar, hacer una decodificación. Date el tiempo de pensar, date el tiempo de evaluar y date el tiempo de pensar una solución probable y no simplemente el ejercicio o el empleo inmediato de tu agresividad, de tu impulsividad, diciendo cualquier cosa que tal vez pueda dañar, lastimar a alguien, ¿no? Así que la Biblia tiene recursos preciosos en el manejo del estrés. El versículo 22 dice así, pastor, absténganse de toda especie de mal. Sí. Absténganse de toda especie de mal. Dios nos ha dado tal inteligencia, escuché a un neuropsiquiatra hablar así, decir, mira, cuando yo descubrí, porque es un científico de la mente de las personas y de las neuronas de las personas, y él dice así, cuando yo descubrí que tengo un cerebro, nunca más le quise pedir nada a Dios. Ajá. Ya tenía todo. Ya tenía todo. Yo tengo todo, Dios ya me dio la mente para que yo pueda hacer evaluaciones, para que yo pueda asimilar conceptos, acumular herramientas, que en el momento preciso de la circunstancia de la vida tengo una cantidad enorme de herramientas en el cerebro bien guardadas allí que la puedo emplear. Es como un mecánico preocupado por sus clientes y se capacita y vos te vas a esos talleres por la pared o tiene un espacio grande, miles de herramientas todas colgadas por ahí, que vos decís, ¿para qué será esto? ¿No? Pero él sabe para qué será eso. Y no es que lo está usando todo el tiempo, sino que habrán momentos, llegará seguramente algún auto donde él empleará determinadas herramientas que cotidianamente no la utiliza. Y así es Dios. Cuando nuestra mente está repleta de su palabra, nosotros tenemos una cantidad enorme de herramientas para manejar todo tipo de circunstancias en la vida. El problema es que nosotros a veces creemos más en la inteligencia emocional, que también tenés que formarte en ese tipo de cosas. Léete a Goleman, se puede decir, ¿no? Sí, Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, es interesante que te lo lea. Sí. Es muy importante, pero por encima de todo lo que dice Goleman, que no dice nada sino lo que está en la Biblia, por encima de lo que dice Goleman en la inteligencia emocional, que sería una autogestión, está la inteligencia espiritual. Sí. Que es la gestión de Dios y de su palabra sobre nuestros asuntos, ¿entendés? De nuestra cotidianidad. Termino leyendo esto, absténgase de toda especie de mal. ¿Y cuál va a ser el resultado, Ederson? Y el mismo Dios de paz os le santifique por completo cuerpo, alma, espíritu, vínculos, pareja, familia, hijos, compañeros de trabajo, vecinos, iglesia. El mismo Dios de paz, por esta actitud de resolución de una manera de Dios, hace que mi vida sea una bendición para todos. Totalmente. Escuchemos esta canción. Conversando sobre inteligencia espiritual, hemos hablado todo sobre el tema del conflicto, la crisis que llega al último grado, que es lamentablemente la violencia, ¿no? Sí. Nosotros aquí en el departamento de consejería trabajamos de cerca con los juzgados, aquí Filadelfia, alrededores, Neuland, y Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Niñez. Entonces vemos que esto es una realidad, tanto dolor, al último punto que es la violencia, ¿no? Tanta violencia que está viviendo la familia y la gente necesita de Cristo. Y mira que ellos lo recomiendan al departamento de consejería de Radio ZP30. Qué bueno. La gente llega aquí inclusive con una nota de la jueza, ¿no? Recomendándonos que nos envían, y cuando nos envían y la gente cuando viene aquí sabe que está enviando a un lugar que tiene como base de partida
No el conocimiento humano, Mm. sino que la palabra de Muy Dios. bien, la teoterapia. La palabra de Dios, Sí, exactamente. Entonces nosotros de ahí partimos, ¿no? Ok, De ahí qué bueno. partimos. Bueno, que las autoridades judiciales hagan este tipo de decisión de encontrar en ustedes eh, el espacio terapéutico donde el abordaje de la problemática tiene que ver con lo bíblico y obviamente técnico y profesional también, significa que han alcanzado un nivel de credibilidad altamente saludable por el servicio de excelencia que seguramente están haciendo, ¿no? Y me ojalá. resta felicitarlo. Gracias, gracias. Qué bueno. Pero sí, como estabas diciendo, la violencia es una condicionante humana Sí. y está instalada en el espacio vincular de todos los seres humanos Sí. como un latente al cual no queremos que se despierte y que se levante, porque el potencial asesino, si queremos usar ese tipo de palabra, está todavía en cualquiera de nosotros. Totalmente. Simplemente nos hace falta la oportunidad perfecta, Así ¿no? es. Este pasaje de Efesios que estábamos leyendo, capítulo 4, versículo 31, volvemos un ratito allí, después vamos a ir a Filipenses, dice así: anote que ayuhu tamahina, apetejina, De tu página. ayuhu ima oihina, apejina. Dice acá que esta amargura que se transforma en enojo, este enojo que se transforma en ira, la ira que se transforma en gritería porque son condicionantes emocionales que uno lo guarda adentro. Amargura, enojo, ira, está adentro. Ujú. ¿Pero por dónde sale? Ujú. Afuera. Por la boca. Por la boca. Y cuando sale, ¿cómo sale? Mm. No da para reproducir acá. Mejor dejamos. Dejamos. Es donde salen esas viboritas, irán, Muy eso de la bien, tele. sí. Dice acá, menciona simplemente la palabra gritería. Y gritería significa que para imponer lo que pienso o desactivar a la persona a quien estoy gritando, justamente necesito gritarle. Y en esa gritería, que de alguna manera describe la pérdida del autocontrol de la persona que grita, el manejo inteligente de sus emociones, que resuelve usar este tipo de recursos para decir lo que quiere. Y en estas condiciones de ira, las personas ya ni eligen lo que va a decir, sino la idea es pasar a la última palabra que encontramos allí: maledicencia y toda malicia. Maledicencia y toda malicia. Y en toda malicia, cuando el sujeto llega a este punto, quiere desactivar, desarmar todo lo que armó como proyecto de vida, quiere destruir su matrimonio, quiere abandonar a sus hijos, quiere salir de esa empresa, quiere irse de esa iglesia, quiere volver a una vida mundana y pervertida. La persona intenta envenenar, la persona intenta eliminar desde su patología, desde su pérdida total de control, articula pensamientos altamente nocivos para el espacio vincular, donde inclusive analiza la posibilidad de eliminar a la persona que es objeto de discordia o la culpable, vamos a decir así, de por qué a él está pasando este tipo de cosas. Y deposita en la víctima lo que a él le sucede, lo que él no puede manejar, o esa persona no puede manejar, que puede ser varón o mujer. ¿Sabe? Entonces, no tenemos que llegar allí. La inteligencia humana, cuando Dios creó al hombre, le dio esta capacidad de razonar, de pensar, le dio un cerebro, y dentro del cerebro ese le dio una condición extremadamente importante que se llama resiliencia. Va a la resiliencia. Resiliencia sabemos, ¿no? Sí, que sería bueno que lo hagamos. Pero la resiliencia es la capacidad de reeditarse, de reconstruirse, de repensarse, de reinventarse. A mí me gusta mucho la película, ay, cómo se me fue el título de la película ahora, que a este personaje imaginario le tiran una bomba y lo destruyen en 1000 pedacitos, ¿no? Y esos pedacitos vuelvan a 100, 150, 200 metros, vuelan por todos lados, ¿no?
y esos pedacitos es como que si recobraran vida y caminan y se mueven y vienen y se encuentran y se juntan y vuelve a existir el personaje este. Ahí se me fue el título de la película. Bueno, la película. Sí. 63 años Ederson, sí, ¿no? sí. Así que la resiliencia es la capacidad de reinventarse, de reeditarse, ¿no? O podríamos usar la otra figura, es de juntar nuestros cascotes Sí. y volver a construir, ¿sabes? Con los mismos cascotes. Y te vas a reconstruir un ser humano más inteligente, más creativo, más gozoso. Basado en la experiencia. Basado en la experiencia ya. Pichón de Rivière decía que los obstáculos de la vida generan 3 probables personas. Uno es el creativo. Tiene problemas y entonces activa la creatividad. Otro es el poético. Si cantamos los himnos evangélicos, ¿no? O la polca paraguaya, el famoso Puras Ellas, o siempre cuenta la historia de que la mujer le dejó y quedó triste. Pero en lugar de ir qué sé yo, a una vida de adicción, escribe poemas de alguna manera para manejar el dolor. O escriben himnos. Nosotros que tenemos en la historia cristiana mucha persecución, mucha muerte, muchos de los himnos que cantamos en las iglesias tienen como trasfondo un dolor familiar grave, difícil, ¿no? Pérdidas, muertes, persecuciones. ¿Cómo manejaron el dolor las personas que estaban en ese contexto? Escribiendo himnos. De esa manera regulaban. Y el tercer sujeto que generan los problemas es el enfermo, la persona que no puede resolver y que entonces se vuelca a cualquier espacio adictivo, las drogas, el alcohol, los juegos, las apuestas, la infidelidad, el abandono, la indiferencia, cualquier forma de violencia que se pueda emplear, que es una materia que me dijiste que ya han trabajado mucho, están trabajando siempre acá, pero las personas no resuelven de esa manera. Así que es muy importante invitar a nuestros oyentes que este punto que se llama violencia es un punto que no hay que llegar. Entender que la persona que se casó conmigo es un pecador, entender que mis hijos son pecadores, entender que mi compañero de trabajo es un pecador, dice la Biblia, y lo que yo tengo que hacer es creativamente cohabitar con ellos de una manera pacífica, amorosa, regulado por lo que la Biblia dice, y si no tenés Biblia, tenés que ser altamente resiliente para respetar a tus compañeros y convivir con ellos de una manera pacífica, armoniosa, gustosa, creativa, divertida. Hay tantas cosas bonitas que podemos hacer en la convivencia. Si nosotros hablamos de un conflicto y de una crisis, son situaciones normales donde personas se relacionan. ¿Es así? Es normal. Es normal. Es normal. Ahora, ¿qué hacer con eso para que no llegue a una agresividad y no llegue a una violencia? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, si llegamos al punto de la violencia, todos los agentes en salud mental, ningún tipo de violencia, ningún ser humano que padece violencia debe tolerarla en silencio. Lo debe denunciar. Pero esa denuncia, que es una palabra que generalmente asociamos simplemente con lo judicial o lo policíaco, que está bien, es una denuncia también en el consultorio pastoral, en ZP30, en el Departamento de Consejería Familiar. Hay que hablar. Hay que hablar. No Señora, hay que callar. señor, usted que sufre violencia psicológica, emocional, económica, social, sexual, física, no importa el tipo de violencia, venga y hable. No se calle, porque usted puede ser la próxima víctima de muerte. No sufran. Ningún ser humano tiene el derecho de alterar su condición de vida, su condición de persona, su condición de persona pensante, ¿sí? O violentarla de tal manera llevándola a un síndrome que es muy interesante, que se llama el síndrome de Estocolmo, ¿no? Donde la persona acepta ser violentada y aún así dice que ama, o cree que la persona agresiva y violenta va a cambiar, y no cambia nunca. Donde el violento promete cosas, pero no cumple nunca, porque su condición de salud mental no le permite pensar en la salud, sino potencia siempre su agresividad y su violencia, ¿no? Denuncie, hable, venga, busque ayuda, salga de ese cuadro de dolor en el cual estás viviendo
Y hay tantas personas como usted está escuchando aquí en Filadelfia, donde poder abrir la boca y decir qué pasa. Tenemos historias de todo tipo. Me acuerdo de uno, no sé cuánto tiempo tenemos un minuto todavía. Tenemos tiempo. Una vez vino una señora a mi casa en Ciudad del Este, y voy a contar esto porque yo le pedí permiso, si me acordaba durante la entrevista de contar, y ella me dice, sí, pastor, contá. Doña Luisa vino, y no la conocía obviamente, pero de alguna manera corrió la voz en Ciudad del Este que uno trabaja con matrimonio y familia. Y ella vino y me dice, ¿y usted es el que trabaja con familia? Y sí, le digo, yo quiero hablar con usted. Y entonces le abrí el portón, nos sentamos en el pasto ahí. Mi consultorio siempre es bajo el árbol, el pasto, donde hay una... Bajo el mango, ¿no? En cualquier lugar donde tengamos... Cuando hace calor no entramos adentro, nos quedamos afuera allá. Acá es al revés, hay que entrar adentro, ¿no? Sí. Y me dice, mira señor, dice, hace 27 años yo tengo un Satanás conmigo. ¿Sabes? Así empezó. Así. Esa es la ficha de presentación del marido, ¿no? Yo vivo con un Satanás. Y entonces empezó a describir la violencia de este hombre que condicionó la vida de toda la familia de una manera dolorosa, triste. Entonces la pregunta fue, ¿usted quiere salvar su matrimonio o quiere que le ayude a divorciarse? ¿Qué es lo que usted quiere? Salvar mi matrimonio. Me dice, ¿existe manera? ¿Hay manera de trabajar esta cosa? Son 27 años, me dice. Sí, señora, hay sí. ¿No? Entonces yo pedí hacer una reunión familiar, ellos después conversaron allá en familia, respetaron todas las orientaciones que se les dio. Y eso es importante al oyente que nos escucha, pida una reunión familiar con algún técnico en salud mental, principalmente si es de ZP30. ¿No? Dios líbranos de estas reuniones familiares. Estos técnicos en salud mental que tienen un contenido teocéntrico, es muy importante que el mero antropocentrismo que a veces otros profesionales o técnicos puedan tener, ¿no? Que Dios sea el centro, la base. Exactamente, que Dios sea el centro y no los enmarcados teóricos antropocéntricos, ¿no? Que también son muy buenos y muy saludables, obviamente, porque se trabaja desde la resiliencia, ¿no? Pero para hacerla cortita la historia, hoy esa familia es miembro de la iglesia. Wow. Se volvieron predicadores del evangelio, amorosos de Cristo. Wow. Se fueron de luna de miel finalmente. Wow. Finalmente anduvieron por Madrid, España, viajando por allá. Son personas que han restaurado su matrimonio y son mis grandes amigos. Y ellos me dicen, usted es nuestro papá. Dice. Es cierto. Entonces uno le atribuye a Cristo porque uno simplemente es un agente en las manos del Señor y el Señor es el que hace el milagro de la transformación de la vida de las personas. No importa qué grado de dolor o de violencia o de situación crítica, Dios tiene el poder de hacer nueva la familia. Pero salga de su lugar y venga a buscar ayuda. No se quede allí plagueándose, sufriendo simplemente, y venga y busque ayuda. Es gratuita la asistencia aquí, ¿no? Así es Muy bien, imagínese una asistencia técnica, profesional y cristiana gratuita. No pierda esa oportunidad, salga de su lugar, porque podía pasarme horas aquí en la radio hablándole de historias de vida de personas que han cambiado, matrimonios que se han sanado, familias que se han restaurado, gracias a la intervención de Dios. Así que, perdón, estaba pensando aquí, estamos llegando casi al final, tenemos que ir terminando. Tenemos unos minutos finales, pero yo quisiera leer... Para luego orar juntos. Muy bien, perfecto. Acá no vamos a terminar de decir todo nunca. No, jamás. Por eso le dije cuando hablábamos, usted me preguntó si hablamos de ese tema de violencia intrafamiliar y eso. Constantemente estamos haciendo programas sobre eso. Exactamente. Pero no vamos a parar. No vamos a parar. Y nosotros lo hacemos, invitamos personas para lanzar esa voz de un grito diciendo, tenemos que parar eso, lo que usted hizo recién, ¿verdad? Claro. Tenemos que parar eso, tenemos que hablar, tenemos que conversar, tenemos que intervenir. Es normal que haya crisis, es normal lo que usted mencionó, que haya conflicto, pero nosotros queremos... Yo creo que uno de los temas que en nuestros cursos para matrimonio es eso acá, respetar al cónyuge en la instancia conflicto. Sí.
ella va a seguir pensando así. Mi Sí. señora tiene trasfondo cultural ucraniano y eso no va a cambiar. No. Eso es su configuración psíquica, Sí. esa es su condición de vida. Pero entonces yo aprendí a mirar el otro lado, toda la belleza que hay en ella, Sí. su creatividad, su paciencia, su vida espiritual, su silencio, la capacidad. Mi señora es de temperamento flemático, muy creativa, las obras de arte que hace. Ella es muy famosa con su Es pintura. introvertida. Es introvertida, es un mundo silencioso, de poquísimas amigas. Ella es así y es feliz. Y a mí me encanta verla creativa. Sí. Cuando la veo orar, entonces la dejo o leer su Biblia, porque ella está luchando consigo misma. Yo no tengo que andar diciéndole nada a mi esposa, porque Dios lidia con ella, ¿sabe? Está orando y seguramente que está poniendo toda nuestra familia delante del Señor. Y bueno, allí está ella. Y yo, por el otro lado, de cultura aquí bien guaraní, paraguayo y té, Cultura caliente. curepí por un lado, ¿no es cierto? Pero tenemos otro mecanismo de manejo de tantas cosas. Sí. Pero en Cristo Jesús aprendimos esta palabra preciosa: respeto, Sí. vida de oración por la familia, Sí. comunicación sana, íntegra, saludable, que es otro tema también amplio, ¿no? El pensamiento creativo. Mi señora y yo somos grandes soñadores, soñamos cosas, hablamos de proyectos, planes, queremos viajar, queremos ir, queremos comprar, qué sé yo. Y después nos damos cuenta que no tenemos plata y no compramos. Pero lo soñaron. Soñamos, ¿sabes? Y nos emocionamos y nos alegramos y tenemos realmente una relación preciosa que dura 36 años. Y estamos esos días, hace un mes, en octubre pasado hicimos un culto donde renovamos nuestro pacto. Mi esposa cumplió 60, y entonces quisimos adorar a Dios en un culto donde hicimos un pacto de que la única forma de terminar este matrimonio ahora, cuando Dios diga, se acabó. Eso. Y espero que sea mucho tiempo todavía. Amén. Pero quiero leer un último texto, pastor. Ya, le escuchamos. Filipenses capítulo 4. Esta inteligencia espiritual que alguna vez, desde mi vida mundana y pervertida, en la cual he vivido muchos años de mi vida, mi adolescencia y mi primera juventud, no podría haber yo sostenido una vida cristiana si no entendiese lo que Dios dice en su palabra, que desde que conocí la Biblia pasó a configurar mi psiquismo, mis pensamientos, mis códigos éticos y todo. Dice así, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Nuevamente os digo. Otra vez les digo, regocíjense. Sí. Y no sé qué me pasa a mí, pero yo soy un payaso. La gente que me conoce hasta me lleva de viaje para hacerlo reír. ¿Sabes? Para hacerlo reír. ¿Este contrato está abierto? Alguna vez entendí lo que es la risoterapia, ¿sabes? Y lo incorporé como parte de mi ministerio. No puedo estar sin que la risa no sea parte del encuentro, ¿sabes? El regocijo que te genera el Señor. Y no existe tragedia en donde yo no esté riéndome. Sí. ¿Entendés? Dice la Biblia, vuestras gentilezas sean conocidas de todas las personas. El Señor siempre está cerca. Eso es inteligencia espiritual. Por nada estén ansiosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. El hecho de ser agradecido, el hecho de dedicarte a orar. Es mejor que yo me queje a mi señora, mejor es orar por ella. Porque ella no va a cambiar porque yo me quejo, pero ella va a cambiar si yo oro, porque Dios es el único que cambia. Y ella hace lo mismo por mí. Y entonces siempre dice, bueno, ese marido cambió mucho ya, ¿sabes? 36 años fue y continúa cambiando. Y continuará cambiando hasta la vejez plena, hasta que el Señor me llame. ¿Saben lo que dice señora, señor, que usted que me escucha? El versículo 7 dice así: la paz de Dios que sobrepasa su entendimiento guardará su corazón y sus pensamientos. Cuando mis pensamientos están cubiertos por los pensamientos de Dios, eso genera paz. Y por falta de esa paz en muchos hogares hay mucha tristeza. Pero cuando las personas vienen y buscan la cobertura del Señor y de su palabra
y configuran el pensamiento, los códigos éticos y morales que va a conducir la vida a partir de Cristo, esas personas tienen paz. El versículo 8 dice así: por lo demás, usted señora, usted señor, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, cualquier cosa que tenga virtud, en esas cosas tenemos que Pensar. Y yo quisiera que el pensamiento, la mente, el cerebro de cada persona que nos escuche sea invadida por la presencia del Espíritu Santo, que abran su corazón, que reciban a Cristo, que inviten al Señor a ser parte de la historia. Y te sucederá lo que me sucedió a mí, no paro de llorar de gozo. Y una de las cosas que tengo conmigo, aparte de ser así medio payaso, es la sensibilidad delante del Señor de gozarme, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Dios, porque perdonó mis pecados y me dice que si peco me sigue perdonando, porque me equivoco habitualmente, ¿no? Y yo quisiera que toda esta gracia del Espíritu Santo llene el corazón de las familias, de los hombres y mujeres que nos escuchan, y que ante la conflictividad o la violencia que estén pensando, entonces vengan bajo la cobertura de Dios, buscando aquí en ZP30 la ayuda que necesitan a veces los seres humanos para poder recuperar su salud mental, su alegría, su creatividad y seguir adelante con fe y con gracia. ¿Sí? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿Qué más decir que amén y amén a estas palabras, a este llamado al oyente que nos está escuchando, a nosotros? Pastor Silvio Salinas, conversando sobre inteligencia espiritual en un ámbito personal, matrimonial, familiar, relacional en el día a día. Pastor querido, esta realidad del oyente, usted sabe cómo está, entonces lo queremos encomendar en las manos de Dios. Amén. A través de la oración. Sí. ¿Usted oraría con nosotros? Sí. ¿Sí? Oramos juntos. Ora. Yo invitaría a que esa persona que nos escucha y que fue tocada de alguna manera y tal vez está tomando una decisión de buscar esta ayuda, agarrar a tu esposa, agarrar a tu marido, agarrar a tus hijos, agarrarle de la mano, abrácense allí en casa, en familia, en la camioneta o donde esté, pará ahí un ratito, y abrí tu corazón a Cristo y déjame orar por vos. Amén. ¿Sí? Amén. Señor mi Dios, gracias por esta oportunidad que me diste de compartir con las personas que nos escuchan, que nos ven. Gracias por esta emisora que transmite este mensaje de reconciliación con Dios y este mensaje de que en Cristo hay esperanza, pero también hay solución. Te pido, Señor, que toda la gracia que transformó mi vida y que a lo largo de mi vida me sostuviste y sostienes a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, sea la gracia que llene ahora esta casa donde estas personas están haciendo esta oración conmigo, Señor. Perdona sus pecados, cura sus enfermedades. Señor, líbrale del dolor de la violencia. Y que en este momento, Señor, sean personas tomando esta decisión de que en esa condición agresiva y violenta no vivirán más, sino que se volverán a ti y buscarán ayuda para salir del pozo de la desesperación que genera eso. Escucha, Señor, esta oración y abraza a estas personas que están en estas condiciones, o tal vez hay personas que simplemente están agradecidas. Bendícelas también, Señor. Gracias por esta oportunidad preciosa de habernos dado tiempo para compartir con la audiencia, Señor, y con estos hermanos aquí en la radio. Te adoramos, te exaltamos y agradecemos tu respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Adorándole a Él, oh Cristo. Pastor querido, Dios bendiga su estadía todavía aquí en el Chaco, aquí en Filadelfia. Amén. Dios bendiga su familia y su retorno luego también. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Ederson, por la invitación, por la confianza. Es una alegría, un honor realmente estar con ustedes y gracias también a la audiencia. Nosotros estamos allí por si alguien quiere llamar también para poder sumarnos en esta tarea de aconsejar, orientar, derivar, si hubiera necesidad. Así que quiero agradecerte personalmente por la invitación y oramos con mi familia por
porque esta emisora de radio sea una enorme bendición a lo largo del tiempo en la vida de tantas personas. Amén. Muchas gracias. Amén. Bendiciones también al oyente. Dios mediante, hasta el próximo sábado.